¿Y si te dijera que en México hay ciudades que hacen que hasta Tepito se vea como ciudad turística? Sí, ya sé. Suena exagerado. Suena a clickbait de esos canales que ponen una foto de Chernóbil y le ponen el nombre de Ecatepec en el thumbnail. Te están vendiendo drama barato, ¿no? Pues no. Resulta que en México hay ciudades completas, con presidentes municipales, con presupuesto federal, con millones de habitantes, que llevan décadas siendo exactamente lo que son. Grises, contaminadas, mal planeadas, y tan aburridas que la gente se va en cuanto puede. Y no es opinión mía. Son datos, son reportes ambientales, son encuestas del INEGI, y es la realidad que cualquiera puede ver con sus propios ojos si alguna vez ha tenido la mala suerte de pasar por ahí. Soy el abuelo mexicano, y hoy vamos a hacer algo que nadie se atreve a hacer. Decir en voz alta lo que todos piensan y nadie publica, porque tienen miedo de que les caiga el 20 a los habitantes de cada ciudad. Pero antes de que te enojes, y ya sé que si eres de alguna de estas ciudades ya estás molesto desde el título, escúchame bien, no me voy a enojar contigo. Quiero que te enojes con las personas correctas. Con los presidentes municipales que llevan 30 años prometiendo lo mismo. Con los gobernadores que agarraron el presupuesto y lo dejaron en las ciudades bonitas. Con el modelo industrial que usó estas ciudades como fábrica y nunca les dio nada a cambio. Porque estas ciudades no nacieron feas. Las hicieron feas. Y hoy te voy a decir exactamente cómo. Vámonos. 1. Ecatepec, Estado de México. Vamos a empezar por la más obvia, porque si voy a hablar de ciudades feas y aburridas en México, sería deshonesto no empezar aquí. Ecatepec. El municipio más poblado del Estado de México, con casi 2 millones de habitantes según el INEGI, y probablemente el lugar que mejor representa todo lo que puede salir mal cuando una ciudad crece sin que nadie le ponga un freno, un plan, ni tantita voluntad política. Ecatepec no fue siempre lo que es hoy. A mediados del siglo XX era periferia tranquila de la Ciudad de México, con todo y su zona arqueológica, su historia, sus canales del antiguo lago de Texcoco. Pero llegó el éxodo masivo de los años 60 y 70, cuando la gente del interior del país empezó a llegar a la capital buscando trabajo, y la capital los fue empujando hacia los márgenes. Ecatepec absorbió a millones de personas que llegaron sin servicios, sin calles pavimentadas, sin drenaje, y construyeron lo que pudieron con lo que tenían. Y el gobierno municipal, en lugar de ponerse a planear, se puso a cobrar predial y a mirar para otro lado. El resultado hoy es un municipio donde las colonias se llaman unas a otras sin que haya un criterio de diseño urbano visible. Cables de luz que cruzan las calles como telarañas, banquetas que aparecen y desaparecen sin lógica, avenidas que de repente se convierten en terracería, y una densidad poblacional que hace que hasta el más paciente de los mexicanos pierda la cabeza en el tráfico. Según la encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI, casi el 89% de los habitantes de Ecatepec se siente inseguro en su propia ciudad. No el 30%, no el 50%. El 89%. Y lo más triste no es la fealdad en sí. Lo más triste es que Ecatepec tiene 2 millones de personas que se levantan todos los días, le echan ganas, van al trabajo, regresan a su casa, y merecen vivir en un lugar digno. Y llevan décadas esperando que alguien en el gobierno municipal se decida a hacer algo que no sea poner una feria de Navidad en el centro y llamarle desarrollo urbano. Si eres de Ecatepec y estás viendo esto, no me estoy burlando de ti. Me estoy burlando de los que te fallaron. Vamos con la segunda, y esta huele diferente. Literalmente. 2. Salamanca, Guanajuato. Guanajuato es uno de los estados más bonitos de México. Guanajuato capital, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo. Ciudades con arquitectura colonial, con callejones de colores, con una identidad visual que la gente viene a fotografiar desde cualquier parte del mundo. El estado entero parece diseñado para que quedes bien en Instagram. Y luego está Salamanca. Salamanca tiene unos 280,000 habitantes y está ubicada en el corazón del Bajío, a menos de 1 hora de la capital del estado. En teoría, debería tener algo del encanto guanajuatense. En la práctica, tiene una refinería de Pemex que lleva operando desde 1950, una termoeléctrica, industria química,
Y niveles de contaminación del aire que la Secretaría de Medio Ambiente del Estado ha documentado en reportes oficiales como extremadamente malos en múltiples ocasiones. No es exageración. Es el término técnico que usan los propios reportes gubernamentales. La ciudad creció alrededor de la refinería como crecen todas las ciudades industriales. Primero llegaron los trabajadores, luego llegaron sus familias, luego llegaron los servicios básicos para esos trabajadores, y nunca llegó el concepto de belleza urbana porque nadie lo consideró prioritario. ¿Para qué áreas verdes si hay turno de noche en la planta? ¿Para qué andadores peatonales si todos llegan en camión de ruta? El resultado es una ciudad que cumple su función industrial a la perfección y que estéticamente parece que alguien la diseñó con prisa un martes por la tarde. Infobae documentó en 2024 que Salamanca ha enfrentado emergencias ambientales por concentraciones de partículas PM10 fuera de norma, atribuidas parcialmente a la quema de basura, la industria y el tráfico. Para ponerlo en términos simples, hay días en que el aire de Salamanca no es recomendable para personas con problemas respiratorios. Y eso en una ciudad donde viven 280.000 personas no es dato menor, es un problema de salud pública que lleva décadas sin resolverse. Lo irónico de Salamanca es que la refinería que la hizo fea también es la que le da de comer. Es una ciudad atrapada en su propia historia industrial, no puede quitarse la refinería porque sin ella no hay empleo, y con ella no hay forma de tener la ciudad que cualquier habitante merecería tener. ¿Tú vivirías en una ciudad donde el precio de tu trabajo es respirar aire malo? Déjame la respuesta en los comentarios, porque creo que hay más gente dispuesta a ese trato de lo que pensamos. Seguimos hacia el norte, donde el problema no es el olor. Es el polvo. 3. Torreón, Coahuila. Torreón se llama a sí misma la ciudad de los grandes esfuerzos. Es el apodo oficial, está en los documentos del municipio, lo usan en los discursos del presidente municipal. Y cada vez que lo escucho pienso que ese nombre lo eligió alguien que sabía perfectamente bien lo que estaba describiendo. Una ciudad donde todo cuesta el doble de esfuerzo porque nada está diseñado para facilitar la vida de quien vive ahí. Torreón tiene unos 735.000 habitantes, está en plena zona desértica de Coahuila, en la región conocida como La Laguna, y es la única ciudad del estado que registra niveles de contaminación del aire clasificados como extremadamente malos según la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila. En 2023, Torreón acumuló 155 días con niveles de contaminación en categoría mala, muy mala o extremadamente mala. 155 días al año. Casi la mitad del año respirando aire que los propios reportes oficiales clasifican como dañino. El paisaje urbano de Torreón es el de una ciudad industrial del desierto que tuvo sus buenos años en el siglo XX y que nunca terminó de actualizar su imagen. Avenidas anchas y sin sombra porque en el desierto los árboles cuestan carísimos de mantener y el agua es un lujo. Construcciones que mezclan estilos sin criterio, desde residencias de los años 40 hasta fraccionamientos de interés social de los 2000, todo revuelto sin que nadie haya dicho oye, ¿no deberíamos tener un plan de imagen urbana? El calor en verano llega fácil a los 40 grados, lo que hace que caminar por sus calles entre junio y agosto sea una experiencia que te reconcilia con la idea del aire acondicionado y te aleja para siempre de la idea de salir a caminar. Y sin embargo Torreón funciona. Tiene industria, tiene comercio, tiene una economía metropolitana que en 2023 generó casi 55.000 millones de dólares en PIB según datos disponibles. Es una ciudad que trabaja, que produce, que mueve mercancía. Simplemente nunca invirtió en verse bien mientras hacía todo eso. Y a estas alturas, con 735.000 personas viviendo su vida ahí, el costo de ponerse bonita sería astronómico. Eso es lo que nadie te cuenta sobre las ciudades industriales mexicanas, no es que sean feas por descuido. Es que son feas por diseño. Fueron construidas para producir, no para vivirse. 4. Ciudad Obregón, Sonora. Hay ciudades feas que por lo menos tienen el decoro de ser interesantes. Ciudades con historia oscura, con arquitectura rara, con algún personaje que les da carácter. Y luego hay ciudades que son feas y aburridas al mismo tiempo, que es la combinación más difícil de defender. Ciudad Obregón, Sonora, es el ejemplo perfecto de esa categoría. Ciudad Obregón tiene aproximadamente 400.000 habitantes, está en el Valle del Yaqui, en pleno Sonora, y fue diseñada básicamente como una cuadrícula.
Calles rectas, manzanas rectangulares, avenidas sin fin que se repiten unas a otras sin que haya un punto de referencia visual que te diga dónde estás. Es el tipo de ciudad donde si te distraes 3 cuadras pierdes la orientación porque todo se ve exactamente igual. No hay un centro histórico que valga la pena caminar. No hay una plaza principal que genere vida. Hay calor, hay mucho calor, y hay una planicie desértica que se extiende en todas direcciones sin que ningún cerro, ningún río, ningún accidente geográfico rompa la monotonía visual. El clima de Ciudad Obregón es uno de los argumentos más sólidos en su contra. En verano las temperaturas suben rutinariamente a 45 grados centígrados. No es exageración, es el registro histórico de la región. A esas temperaturas el concreto se calienta, el asfalto se ablanda, y salir a la calle entre mediodía y las 5 de la tarde es una decisión que solo toman los que no tienen opción. La ciudad entera colapsa en un letargo de 3 o 4 meses al año donde la vida se traslada al interior de los edificios con aire acondicionado y las calles quedan vacías como si hubiera toque de queda. Y por si el calor y el aburrimiento no fueran suficientes, Ciudad Obregón aparece en el ranking del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de 2025 como una de las ciudades más violentas del mundo. No de México. Del mundo. Está en el top 10 global, junto con ciudades de Ecuador, Haití y Sudáfrica. Eso significa que en Ciudad Obregón no solo hace un calor insoportable y no hay nada que ver, sino que además la probabilidad de que te pase algo malo es estadísticamente alta. Si alguien te propone mudarte a Ciudad Obregón, lo primero que deberías preguntarte es qué te hizo esa persona para querer mandarte ahí. Seguimos hacia el Golfo, donde el problema no es el calor seco. Es el calor húmedo mezclado con petróleo. 5. Minatitlán, Veracruz. Veracruz es otro estado que tiene de todo. Puerto histórico, selva, montañas, cascadas, gastronomía que le gana a la de muchos estados. Y Veracruz también tiene Minatitlán, que es como si el estado hubiera decidido compensar tanta belleza natural con una ciudad que funciona como su exacto opuesto. Minatitlán tiene unos 155,000 habitantes y está ubicada en el norte del Istmo de Tehuantepec, en la zona más industrial del estado. Ahí está la refinería de Pemex más importante del sureste del país, instalada desde los años 40, y alrededor de ella creció una ciudad que nunca tuvo otro plan de desarrollo que no fuera servir a la industria petrolera. Cuando Pemex estuvo en su apogeo, Minatitlán tuvo dinero, tuvo empleo, tuvo una clase media petrolera que vivía relativamente bien. Cuando Pemex empezó su declive presupuestal sostenido desde los años 90, Minatitlán se fue con él. El deterioro urbano de Minatitlán es de los más documentados del estado. Infobae reportó que desde 2019 la ciudad enfrenta un grave problema con el vertedero a cielo abierto Las Matas, que opera en condiciones que los propios organismos ambientales han señalado como inaceptables. Un basurero a cielo abierto en una ciudad de 155,000 personas no es un detalle menor de infraestructura. Es una declaración sobre lo que los gobiernos municipales y estatales piensan de sus habitantes. Y esa declaración dice, no importan lo suficiente. A eso hay que sumarle la contaminación histórica del suelo y el agua por décadas de actividad petrolera, documentada por la Red Renacer y otros organismos civiles que en enero de 2026 identificaron a la zona del Istmo Veracruzano, incluyendo Minatitlán y Coatzacoalcos, entre los llamados infiernos ambientales del país. Zonas donde la contaminación industrial acumulada durante décadas se asocia con tasas elevadas de enfermedades respiratorias, renales y oncológicas en la población. Minatitlán no es fea por capricho ni por descuido casual. Es fea porque fue construida para ser usada, no para ser habitada. Y cuando la industria que la usó redujo su presencia, dejó atrás una ciudad que no sabe qué ser si no es refinería. Vamos al oriente del Estado de México, donde la fealdad no viene del petróleo sino de la densidad. 6. Nezahualcóyotl, Estado de México. Nezahualcóyotl, o Neza para los que tienen prisa, es uno de los municipios más densos de México, con más de 1 millón de habitantes apretados en un territorio que originalmente era el lecho del lago de Texcoco. Eso último no es dato de relleno, es la explicación de por qué Neza es lo que es. Una ciudad construida literalmente sobre el fondo de un lago desecado, sobre suelo blando, inestable, que se hunde de forma diferencial, que agrieta las construcciones, que complica el drenaje, y que hace que cada temporada de lluvia sea una lotería sobre qué colonia se inunda primero.
Nezahualcóyotl surgió como asentamiento irregular a mediados de los años 40. Gente que llegó de Oaxaca, de Puebla, de Guerrero, de Michoacán, buscando la promesa de la Ciudad de México y encontrando tierra barata en las orillas del lago. Se instalaron sin servicios, sin calles, sin drenaje, sin luz. El municipio oficial no existió hasta 1963. Para entonces ya había cientos de miles de personas viviendo en condiciones que habrían escandalizado a cualquier urbanista con dos dedos de frente, y la solución gubernamental fue básicamente legalizarlos y cobrarles predial. Hoy Neza tiene mercados, tiene transporte, tiene comercio vibrante, tiene una identidad cultural propia que sus habitantes defienden con legítimo orgullo. Pero urbanísticamente sigue siendo lo que fue desde el principio, una ciudad que creció sin plan, sin criterio estético, sin espacios públicos pensados para la gente. Las calles son angostas porque nadie imaginó que habría tantos coches. Las banquetas son irregulares porque el suelo se sigue hundiendo. Las áreas verdes son escasas porque cuando se lotificó el terreno nadie apartó espacio para parques. Según ChatGPT y varios análisis urbanos citados por Infobae, Neza es percibida como una ciudad sin espacios culturales significativos ni atractivo estético definido. Y eso, en un municipio de 1 millón de personas, es un fracaso de planeación que tiene nombres y apellidos de funcionarios que llevan décadas sin resolverlo. Lo que más llama la atención de Neza es la brecha entre su gente y su infraestructura. Sus habitantes son trabajadores, creativos, con una energía urbana que pocas ciudades tienen. Y viven en un entorno que no los merece. Esa es la injusticia real de Nezahualcóyotl, no que sea fea, sino que la gente que vive ahí merecía algo mucho mejor desde el principio y nunca se lo dieron. 7. Ciudad Juárez, Chihuahua. Ciudad Juárez tiene una narrativa muy clara sobre sí misma. Es la ciudad del esfuerzo, de la frontera, de la gente que trabaja duro y no le pide nada a nadie. Y esa narrativa es legítima. Juárez tiene una cultura de trabajo que pocas ciudades mexicanas pueden igualar y sus habitantes lo saben y lo dicen con orgullo. El problema es que esa misma cultura del trabajo duro y sin queja es exactamente la razón por la que nadie nunca se detuvo a preguntar si la ciudad en sí misma estaba bien. Juárez tiene aproximadamente 1,5 millones de habitantes y es la ciudad más poblada de Chihuahua. Creció de forma explosiva a partir de los años 90 con la llegada masiva de maquiladoras después del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. De repente había trabajo para todos, llegó gente de todos los estados, y la ciudad se expandió hacia el desierto sin que nadie tuviera tiempo ni presupuesto para planear cómo iba a crecer. El resultado es una ciudad que Infobae describe como caracterizada por fábricas, maquiladoras, barrios populares y zonas de tráfico pesado, con un crecimiento urbano desordenado que carece de atractivos turísticos importantes. Eso no es opinión de un crítico de arquitectura. Es la descripción objetiva de lo que cualquiera ve cuando entra a Juárez por primera vez. Las colonias populares de la periferia son de las más precarias del norte del país. Casas de materiales mixtos, calles sin pavimentar, servicios intermitentes. Y en el centro, una mezcla de comercio informal, negocios orientados al turismo fronterizo de segunda categoría y edificios que llevan décadas sin mantenimiento. Juárez no tiene un casco histórico que valga la pena recorrer. No tiene una arquitectura que cuente una historia. Tiene maquiladoras, tiene centros comerciales, tiene colonias obreras y tiene el río Bravo de un lado, que más que atractivo natural funciona como recordatorio permanente de que la mitad de sus habitantes sueña con estar del otro lado. La belleza nunca fue prioridad en Juárez porque la supervivencia siempre fue más urgente. Y eso dice más del abandono federal y estatal que ha sufrido esta ciudad que de sus propios habitantes. 8. Celaya, Guanajuato. Ya mencioné a Salamanca e Irapuato, y es que Guanajuato tiene el dudoso mérito de concentrar en su territorio algunas de las ciudades industriales más grises del país, todas en fila a lo largo del corredor del Bajío como si alguien las hubiera puesto ahí para demostrar que el desarrollo económico y la belleza urbana no tienen ninguna obligación de ir juntos. Celaya tiene unos 550,000 habitantes y está ubicada en el centro del estado, a menos de 1 hora de la capital. Es una ciudad que los propios analistas urbanos mexicanos han descrito en múltiples ocasiones como tierra de nadie, y ese apelativo no es gratuito. Celaya creció como nodo industrial y comercial del Bajío sin desarrollar una identidad urbana propia. No es tan industrial como Salamanca,
no es tan grande como León, no es tan histórica como Guanajuato capital. Es un punto intermedio en todo, incluyendo en su capacidad de generar alguna impresión memorable en quien la visita. Su centro histórico existe, tiene una catedral y algunas construcciones del siglo XIX, pero está rodeado de un caos comercial de locales de ropa, zapaterías, papelerías y puestos de comida que hacen casi imposible apreciar lo poco que quedó de arquitectura original. Las avenidas principales son un desfile de anuncios espectaculares, tiendas de electrodomésticos, concesionarias de coches usados y establecimientos de comida rápida que podrían estar en cualquier ciudad de México y nadie notaría la diferencia. Y por si la mediocridad urbana no fuera suficiente argumento, Celaya ha sido durante varios años consecutivos una de las ciudades con mayor índice de homicidios del estado de Guanajuato, que de por sí es uno de los estados con mayor violencia del país. Una ciudad que no tiene nada que ver y que además es peligrosa es, objetivamente, la peor combinación posible en términos de calidad de vida urbana. Villahermosa, Tabasco. Villahermosa es la capital de Tabasco y tiene una particularidad que pocas ciudades mexicanas pueden presumir, logra ser simultáneamente una de las ciudades más calurosas, más húmedas, más inundables, más contaminadas por la industria petrolera y más percibidas como inseguras del país, todo al mismo tiempo, como si alguien hubiera diseñado una lista de características indeseables y hubiera decidido concentrarlas todas en un solo lugar. La ciudad tiene unos 640,000 habitantes y está construida en una zona de llanura costera con una red de ríos y pantanos que la rodean. Eso en teoría podría ser hermoso. En la práctica significa que Villahermosa se inunda con una regularidad que sus habitantes ya asumen como parte del ciclo anual de vida, igual que otros asumen las lluvias de verano o los cambios de temperatura. Las inundaciones en Tabasco no son fenómenos extraordinarios. Son el calendario. Y una ciudad que se inunda sistemáticamente cada año es una ciudad cuya infraestructura urbana está en permanente estado de deterioro, porque el agua hace su trabajo de destrucción y los presupuestos municipales nunca alcanzan para reparar todo lo que el agua deshizo. El calor de Villahermosa es de los que forman carácter o lo destruyen, dependiendo de quién seas. Humedad de más del 80% combinada con temperaturas que en verano superan los 38 grados produce una sensación térmica que hace que caminar 3 cuadras sea una experiencia física comparable a hacer ejercicio. La ropa se pega al cuerpo, el cabello se riza sin pedirlo, y el concreto de las banquetas parece emanar calor propio incluso a las 10 de la noche. A todo esto hay que sumarle que según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI de 2025, Villahermosa encabeza la lista de ciudades donde la población se siente más insegura, con un 90.6% de sus habitantes reportando percepción de inseguridad. 9 de cada 10 tabasqueños que viven en su capital sienten que su ciudad no es segura. Y el paisaje urbano, marcado por décadas de expansión petrolera desordenada que transformó lo que McClure llamaba el Edén en una ciudad gris con olor a hidrocarburo, tampoco ayuda a mejorar esa percepción. Villahermosa es la demostración más clara de que el petróleo puede hacer rico a un estado y destruir a su capital al mismo tiempo. 10. Irapuato, Guanajuato. Cerramos el recorrido donde lo empezamos, en Guanajuato. Porque si Salamanca huele a refinería y Celaya no tiene identidad, Irapuato logra combinar contaminación industrial, inseguridad crónica y una imagen urbana tan genérica que la ciudad de las fresas podría ser cualquier otra ciudad del Bajío sin que nadie notara el cambio. Irapuato tiene unos 560,000 habitantes y es parte del corredor industrial León-Silao-Irapuato-Celaya-Salamanca, ese cinturón del Bajío que concentra manufactura automotriz, agroindustria, petroquímica y todo tipo de actividad productiva que genera empleos, genera PIB, y genera una calidad del aire que en temporada invernal los reportes del INEGI y de organismos ambientales describen como consistentemente por debajo de los estándares recomendados. La paradoja de Irapuato es que es famosa por sus fresas. Es el dato que todo mexicano conoce, las fresas de Irapuato. Pero si visitas la ciudad buscando algo que te conecte con esa identidad agrícola, con ese paisaje de campos y cultivos que uno imaginaría al escuchar ciudad fresera, lo que encuentras en cambio es una ciudad industrial con tráfico pesado, con zonas de bodegas y naves industriales que bordean las avenidas principales, y con un centro que intenta preservar algo de su arquitectura colonial pero que lucha contra el caos comercial con las mismas herramientas y los mismos resultados que Celaya. La inseguridad en Irapuato ha sido noticia nacional de forma recurrente en los últimos años,
con eventos de violencia que colocaron al municipio en los primeros lugares estatales de homicidios en varios periodos entre 2019 y 2024. Una ciudad que no se ve bien y que además no es segura tiene muy pocos argumentos a su favor, y el de las fresas, siendo honesto, no alcanza para compensar el resto. Ahí están las 10. 10 ciudades reales, con nombres y apellidos, con datos verificables, con millones de mexicanos viviendo en ellas. Y antes de que alguien en los comentarios diga que soy un amargado que solo ve lo malo de México, vamos a hablar de lo que realmente importa. Muy bien. Ya recorrimos las 10. Ya viste los nombres, ya viste los datos, ya viste por qué cada una de estas ciudades está en esta lista. Y ahorita hay 3 tipos de personas viendo este video. El primero es el que no es de ninguna de estas ciudades y está sintiendo con la cabeza diciendo sí, tiene razón el abuelo, qué bueno que alguien lo dijo. El segundo es el que sí es de alguna de estas ciudades y ya lleva 10 minutos escribiendo un comentario furioso que empieza con oye pero es que tú no conoces. Y termina con una defensa apasionada de su ciudad que en el fondo reconoce que varios de los puntos tienen razón pero no lo va a admitir en público. Y el tercero es el que es de alguna de estas ciudades, vio el video completo, y en lugar de enojarse conmigo está pensando en los presidentes municipales que lleva décadas eligiendo y en lo que ha hecho o dejado de hacer por el lugar donde vive. El tercero es el que me interesa. Ese es el que vale la pena. Porque mira, vamos a hablar de lo que realmente está pasando aquí. Porque estas ciudades no son feas por casualidad. No es mala suerte geográfica, no es que les tocó un suelo difícil o un clima extremo y no pudieron hacer nada. Hay ciudades en el mundo construidas en desiertos que son hermosas. Hay ciudades industriales en otros países que tienen parques, que tienen arquitectura cuidada, que tienen espacios públicos donde la gente quiere estar. El problema no es el desierto ni el petróleo ni la maquiladora. El problema es una combinación de 3 factores que en México llevan décadas actuando juntos y que nadie quiere nombrar directamente. El primero es el modelo de desarrollo que México eligió en el siglo XX. Cuando México decidió industrializarse a partir de los años 40, la pregunta que se hizo el gobierno fue, ¿cómo producimos más rápido, con menos costo? Y esa pregunta tiene respuestas muy claras. Concentras la industria en zonas estratégicas, llevas trabajadores ahí, construyes la infraestructura mínima necesaria para que esos trabajadores puedan llegar a la fábrica y regresar a casa, y el presupuesto restante lo inviertes en más industria. No en parques. No en plazas. No en imagen urbana. No en planificación estética. En más producción. Ese modelo funcionó para lo que estaba diseñado. México produjo, México exportó, México tuvo décadas de crecimiento económico que en los libros de texto se llama el milagro mexicano. Pero el milagro mexicano se hizo en ciudades como las que acabas de ver en este video. Se hizo en Ecatepec y en Neza, donde llegaron millones de trabajadores sin que nadie construyera la infraestructura para recibirlos. Se hizo en Salamanca y en Minatitlán, donde Pemex instaló sus refinerías y la ciudad creció alrededor sin plan ni criterio. Se hizo en Ciudad Juárez, donde las maquiladoras llegaron después del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la ciudad se expandió hacia el desierto a un ritmo que ningún gobierno municipal podía seguir. El milagro económico mexicano tiene una factura urbana que nadie menciona en los discursos del Día de la Independencia, y esa factura son estas 10 ciudades y docenas más como ellas repartidas por todo el país. El segundo factor es la corrupción municipal sistemática. Aquí es donde el asunto se pone más incómodo, porque esto ya no es culpa del modelo económico nacional ni de decisiones tomadas hace 70 años. Esto es culpa de personas concretas, con nombres y apellidos, que en los últimos 20 o 30 años tuvieron presupuestos municipales, tuvieron transferencias federales, tuvieron participaciones del Fondo de Aportaciones para Infraestructura, y decidieron que ese dinero tenía mejores usos que mejorar la imagen urbana de sus ciudades. Ecatepec ha tenido presidentes municipales de todos los partidos. PRI, PAN, PRD, Morena. Todos han prometido transformar el municipio. Todos han tenido presupuestos. Y Ecatepec sigue siendo lo que es porque en México el municipio es la unidad de gobierno más cercana al ciudadano y también la más capturada por intereses que no son los del ciudadano. El predial se cobra, las obras se contratan con empresas vinculadas al partido de turno,
Los parques se inauguran con lona y discurso 3 meses antes de las elecciones y se abandonan 3 meses después, y el ciclo se repite cada 3 años sin que nada cambie de fondo. Villahermosa lleva décadas con el mismo problema de inundaciones. No porque sea imposible resolverlo. Ciudades en Holanda, en Japón, en Alemania han resuelto problemas de inundación mucho más complejos que el de Tabasco. Lo que no han resuelto en Villahermosa es la voluntad política de invertir el presupuesto en infraestructura hidráulica real en lugar de en obras que generan más comisión y más foto para el gobernador en turno. Torreón tiene 155 días al año con aire de mala calidad. La solución técnica existe: regulación de emisiones industriales, programas de verificación vehicular, inversión en movilidad no motorizada, áreas verdes que funcionen como pulmones urbanos. Todo eso existe, todo eso se puede hacer, todo eso cuesta dinero que Torreón tiene porque es una ciudad con una economía metropolitana de 55.000 millones de dólares. Lo que no tiene Torreón es un gobierno municipal que haya decidido que el aire que respiran sus 735.000 habitantes es más importante que los intereses de las industrias que generan ese aire contaminado y que también financian campañas políticas. No te estoy diciendo nada que no sepas. Te lo estoy diciendo en voz alta porque a veces hace falta que alguien lo diga sin rodeos. El tercer factor es el más incómodo de todos, y es el único en el que tú tienes responsabilidad directa. Es la cultura de la resignación. En México tenemos una relación muy particular con el espacio público. Tenemos una tendencia generalizada a tratar lo que es de todos como si no fuera de nadie. A tirar basura en la calle porque para eso están los barrenderos. A no reportar el bache porque de todos modos no van a venir. A no exigirle al presidente municipal que cumpla sus promesas porque todos son iguales. A votar por el mismo partido de siempre porque ya sé cómo funciona esto y conformarse con que funcione exactamente como siempre ha funcionado, que es mal. Nesa tiene 1 millón de habitantes. 1 millón de personas que votan, que pagan predial, que tienen derecho a exigir una ciudad distinta. Si esas personas fueran a las sesiones de cabildo, si organizaran comités de colonos con dientes reales, si condicionaran su voto a resultados concretos y medibles en lugar de a promesas y despensas preelectorales, Nesa sería una ciudad diferente en 20 años. No perfecta, pero diferente. Irapuato tiene 560.000 personas. Ciudad Juárez tiene 1,5 millones. Torreón casi 750.000. Son ciudades enormes con poblaciones que tienen todo el poder democrático necesario para transformar su entorno si decidieran usarlo de forma organizada y sostenida. El problema es que organizarse es difícil, que la vida cotidiana consume toda la energía disponible, que el trabajo y los hijos y el transporte y la renta no dejan mucho espacio para la participación ciudadana activa, y que el sistema político mexicano en el nivel municipal está diseñado, con o sin intención, para que esa participación sea lo más difícil posible. Pero también es cierto que hay colonias en Ecatepec que están mejor que otras colonias en Ecatepec, y la diferencia casi siempre tiene que ver con vecinos organizados que presionaron, que exigieron, que no se conformaron. Hay mercados en Nesa que son limpios y bien mantenidos porque los locatarios decidieron que así iban a ser y los sostuvieron en el tiempo. Hay parques en Villahermosa que funcionan porque la gente que vive alrededor los cuida como si fueran suyos, que en realidad lo son. La ciudad no la hace el gobierno. La ciudad la hacen sus habitantes. El gobierno es el instrumento que los habitantes deberían usar para construirla. El problema es que en México llevamos décadas confundiendo el instrumento con el responsable y delegando en ese instrumento una responsabilidad que en democracia es nuestra. Y aquí viene la pregunta que nadie quiere responder, y que yo te voy a hacer directamente. Si eres de alguna de estas ciudades, ¿cuándo fue la última vez que exigiste algo concreto a tu gobierno municipal? No en redes sociales. No en una conversación con tus amigos en la fonda. Ante el gobierno. En una sesión de cabildo, en una carta formal, en una manifestación, en una organización vecinal. ¿Cuándo? Porque si la respuesta es nunca o hace mucho, entonces el espejo que te estoy poniendo enfrente no refleja solo al presidente municipal. También te refleja a ti. Y eso no lo digo para atacarte. Lo digo porque creo que la gente que vive en estas ciudades merece algo mejor de lo que tiene,
Y porque creo que la única manera real de conseguirlo no es esperar a que llegue un gobernante honesto por casualidad, sino construir la presión ciudadana que haga que cualquier gobernante, honesto o no, tenga que responder a lo que la gente exige. Ahora bien, antes de cerrar este video quiero decirte algo que probablemente no esperabas escuchar después de 20 minutos criticando ciudades. Todas las ciudades de las que hablé hoy tienen algo que las redime. Ecatepec tiene una energía urbana y una identidad cultural que pocas ciudades del país pueden igualar. Neza tiene un sentido de comunidad y una gastronomía callejera que es de las mejores de la zona metropolitana. Ciudad Juárez tiene una resiliencia colectiva forjada en los años más violentos de su historia reciente que convirtió a sus habitantes en personas con una capacidad de recuperación que pocas ciudades del mundo han demostrado. Villahermosa tiene una gastronomía tabasqueña que es, sin exageración, de las más subestimadas del país. Torreón tiene un movimiento cultural y deportivo que sorprende a quien lo descubre. Salamanca tiene gente trabajadora que lleva décadas construyendo una vida digna en condiciones que el gobierno nunca facilitó. Lo que estas ciudades no tienen no es gente valiosa. Lo que no tienen es un gobierno municipal a la altura de esa gente. Y esa es la injusticia real que quería que te llevaras de este video, no que estas ciudades sean feas, sino que la gente que vive en ellas merece infinitamente más de lo que sus gobiernos les han dado. Y eso aplica para todas las ciudades de México. No solo para estas 10. Entonces ahí lo tienes. 10 ciudades reales, datos verificables, y una verdad que nadie te iba a contar en un video de turismo. No te estoy diciendo que te vayas de donde vives. Te estoy diciendo que exijas más. Que el estándar que aceptas es el estándar que te van a dar. Y que una ciudad fea y aburrida no es destino inevitable, es consecuencia de decisiones que alguien tomó y que alguien puede cambiar. Si este video te sirvió, da like. Si te enojaste, también dale like, no seas codo, que el enojo también vale. Suscríbete al canal si quieres más videos así, de los que nadie se atreve a hacer. Y déjame en los comentarios lo más importante, de cuál de estas ciudades eres, y qué le cambiarías primero si pudieras. Nos vemos en el siguiente video. Y acuérdate, la ciudad que tienes es la ciudad que has aceptado tener.